un tema que deberíamos tocar con más regularidad en nuestra iglesia y en las iglesias tal vez. Es el tema de la integridad del cristiano, la integridad del creyente. La falta de instrucción bíblica sobre la integridad, sobre este punto tan importante, ha causado muchos conflictos y problemas entre los miembros del cuerpo de Cristo, que en realidad es la iglesia. Necesitamos conocer, saber cuál es el consejo de Dios, la enseñanza de Dios en todas o para todas las áreas de nuestra vida, para no sufrir las consecuencias de una ignorancia de este tema que a veces es deliberada, es decir, a veces es voluntaria. En el Antiguo Testamento la palabra traducida integridad significa la condición de perfección, sinceridad, rectitud, sensatez, moralidad. En el Nuevo Testamento significa honestidad y la conformidad a un modelo, a un patrón, a una norma de buenas obras que rige, por supuesto, nuestra conducta como cristianos. El concepto de integridad también se deriva de un término latino que enfatiza la particularidad de íntegro, que significa que posee todas sus partes intactas, completo, y hace referencia a alguien que realmente muestra corrección, a alguien probo e intachable. Bueno, un montón de calificativos que podemos aplicar a esa palabra integridad, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, somos íntegros si andamos en obediencia y en rectitud delante de Dios. Podemos definir el hecho de que podemos decir que alguien íntegro es alguien que camina, que anda, que vive en obediencia y en rectitud delante de Dios. Muchas veces no se comprende el verdadero significado de esto. De hecho, hay creyentes que miden la madurez espiritual, la perfección, la integridad por la cantidad de dones espirituales que poseen o cuán ungidos se vean. Pero es cierto que muchos se jactan de hacer grandes obras para Dios y al mismo tiempo, a la vez, avergüenzan el Evangelio con su forma de vida. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si dijéramos que tenemos que poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, y bueno, tendríamos que mirar expresamente la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde vamos a encontrar justamente esto que estoy diciendo. Amén. Se jactaban de ser personas muy bendecidas, muy ungidas, de poseer todos los dones espirituales, sin embargo, lejos estaban de una madurez espiritual, lejos estaban de vivir una vida que realmente estuviera relacionada con la integridad. De hecho, si ustedes conocen, han leído la carta a los Corintios, cómo Pablo después va como desnudando la situación de ellos frente a la palabra de Dios. Tenemos ejemplos en la Biblia, no vamos a hablar de todos porque hay muchos ejemplos, pero podemos mencionar algunos ejemplos en la Biblia de quienes han sido puestos aún por Dios como ejemplos de integridad. Podemos mencionar a David. Y alguno dirá, ¿a David como ejemplo de integridad? Sí, David. Dios le dijo a Salomón, cuando leemos allí en Primera de Reyes 9, 4 y 5, Salomón era el hijo de David y quien iba a continuar su reinado. Si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado,
y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mire, Dios le habló a Salomón en el comienzo de su reinado y le indicó, le dijo cómo debía conducirse si anhelaba un reino firme para Israel. Le dio instrucciones que realmente eran muy claras. Dios tomó la vida de su padre David como el modelo, como el ejemplo que él debía seguir y resaltó la integridad de su corazón. Yo sé, alguno va a decir, David no era un hombre a lo mejor muy íntegro, David se equivocó, David no fue un hombre perfecto. Sí, es cierto, sufrió grandes fracasos en su vida, pero por algo Dios dijo lo que dijo. ¿Se habrá equivocado Dios? ¿Habrá estimado de una manera incorrecta? Se está escuchando acá unas conversaciones, por favor. No creo que Dios se equivoque. No creo que Dios diga una cosa por decirla o una cosa por otra. Evidentemente, sí, David se había equivocado, pero había algo en el corazón de David que respondía a esta mención que Dios hacía de él acerca de su integridad. Para Dios fue como si su siervo nunca hubiera caído o hubiera cometido pecados. Sabemos que sí, todos los hombres que podemos encontrar en la Biblia, aún como ejemplos de integridad, se equivocaron, pecaron. Pero también sabemos que cuando la persona se puede humillar y pedir perdón a Dios y lo hace con un corazón sincero en la presencia de Dios, recibe el perdón de Dios. Yo, para apoyar esto, leo siempre el texto de Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19, que dice, ¿qué Dios como tú? Dice el profeta, ¿no? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué importante, qué grande este Dios que tenemos, ¿no? Qué grande este Dios que tenemos. Seguramente, sí, David se había equivocado, pero dice la Biblia que realmente Dios consideraba que él era de íntegro corazón, porque pudo humillarse de corazón y pedir perdón por sus pecados, por sus fallas, por sus errores. Además, algo interesante, algo importante, es que David nunca abandonó la fe desviándose tras la idolatría como hicieron muchos reyes de Israel y como hizo el pueblo en general de Israel. Y esto también tenía un gran valor delante de la presencia del Señor. ¿Cómo sabemos que David andaba entonces en integridad de su corazón? El amor sincero que demostraba en su adoración era una evidencia de su integridad. ¿Amaba a Dios a David? Sí, pero ¿amaba David a Dios? En algunos salmos él expresa su anhelo más profundo por la presencia de Dios. Tenemos que decir que David era un hombre que vivía totalmente enamorado de Dios y de la gloria de Dios. ¿O no es así? Solamente con abrir la Biblia y leer los salmos, que son poemas y cánticos de alabanza y de adoración, podemos notar el corazón de David en la presencia del Señor. Yo extraje algunos, solamente muy poquitos versículos, pero para que podamos
tener en cuenta, me refiero a Salmos de David. El que leímos es un Salmo de David, el 16, que dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. El Salmo 19:13 dice: preserva también a tu siervo de las soberbias. David está hablando y pidiéndole a Dios por sí mismo. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El Salmo 25, verso 21, dice: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. El Salmo 33:1 dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Qué lindo es alabar al Señor con un corazón íntegro, ¿no? Con un corazón que realmente está abierto con integridad y sinceridad en la presencia de Dios. El Salmo 41, el último, versículo 12, dice: en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué importa? ¿Cómo importa esto, no? Que podamos considerar entonces que podemos realmente tener esta integridad delante del Señor. No es garantía de que a lo mejor nunca nos vamos a equivocar o que nos vamos a fallar, pero la condición del corazón que puede realmente humillarse totalmente en la presencia de Dios y puede anhelar la presencia de Dios en su vida y la vida de Dios en la eternidad, es algo que realmente es característica de esta integridad que Dios mira. Otra persona de la que podemos mencionar su integridad es de un personaje que a veces no queremos ni hablar de él. La integridad de Job. La integridad de Job. Otro hombre a quien Dios reconoció como una persona justa, íntegra. La Biblia dice que este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora bien, un día Satanás dice que se presentó delante del Señor después de haber recorrido la tierra y Dios le preguntó a Satanás y le dijo si había considerado a su siervo Job. ¿Miraste a Job? Le habrá dicho. ¿Consideraste a Job, este hombre que vive en justicia, que vive en temor, que es justo? En respuesta a esta pregunta de Dios, Satanás inmediatamente acusó a Job de ser fiel y temeroso debido a las bendiciones y al cuidado que Dios le dispensaba en forma permanente. Entonces le dijo que si le fueran quitadas sus posesiones, seguramente maldeciría a Dios. Dios le permitió a Satanás actuar en todos los aspectos de su vida, pero el enemigo quedó totalmente avergonzado y humillado porque Job en su integridad se mantuvo fiel al Señor. ¿O no? Amén. Ustedes conocen, ¿no? ¿La han leído el libro de Job? En Job 2:3 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, a pesar de haber sufrido y estar sufriendo ahora esto que estaba pasando, retiene su integridad, aun cuando tú, le dice a Satanás, me has incitado contra él para que lo arruinara sin causa. Qué importante esto, ¿no? Qué importante. Job pudo valorar más su relación con Dios, su intimidad con Dios, que las bendiciones temporales de esta vida.
El diablo fracasó en su intento contra el carácter justo e íntegro de Job. Fracasó. Esto es algo para imitar, por supuesto, porque dice que todo lo que está escrito en la Biblia se escribió para que nosotros lo leamos cuando tenemos tiempo libre. No. Para matar el tiempo, no. Se escribió para nuestra enseñanza, para que podamos aprender, para que podamos recibir una instrucción. Hay cristianos que son fieles al Señor solo si las cosas le van bien, si las cosas andan bien. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? Podemos allí autoformularnos las preguntas, ¿no? ¿Permaneceremos fieles siempre y cuando las cosas nos vayan bien? ¿Cuál es nuestra relación con Dios en los momentos de adversidad? Y esto nos hace reflexionar, por supuesto, porque hay una reacción de nuestra parte. Cuando tenemos que enfrentar diferentes situaciones en nuestra vida. ¿Cuál será nuestra reacción? ¿Será como la de Job? La Biblia nos dice que después que Job perdió todo, excepto su vida, sus amigos, entre comillas, hay un dicho en el mundo que dice, con amigos como estos no hace falta enemigos, ¿no? Sus amigos vinieron a visitarlo y a consolarlo, también entre comillas. Pero después de haber expresado su lamento por la situación en que él estaba, porque se condolieron de Job por la situación que le tocó vivir y en qué situación terrible estaba, estos hombres se volvieron fiscales que lo acusaban de haber cometido algún pecado que motivó como una especie de juicio de parte de Dios para que él estuviera en esa situación. Estos tres amigos pensaron que no era posible que Job o que a él le vinieran todos estos males si realmente no había una causa, no había algo que realmente lo hubiera merecido. Por eso es que Job, si ustedes leyeron el libro de Job detenidamente, finalmente tiene que hacer una especie de defensa, de apología de su fe y aún de su integridad en la presencia de Dios frente a estas acusaciones, porque todo se le vino en contra. Las continuas acusaciones llevaron a Job a defender su testimonio con determinación y con intensidad hasta el fin. En el capítulo 27 de Job, versículos 3 al 5, dice, y miren qué bien, porque hay que leer con cuidado el texto de Job, porque es una lectura que tiene sus complicaciones. Dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí, quiere decir todo el tiempo que esté vivo, y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua proferirá engaño. Y le dice a sus amigos, lejos de mí que os dé la razón, hasta que muera mantendré mi integridad. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Es un hermoso ejemplo. ¿No es así? Es muy importante estar seguros de nuestra integridad y rectitud delante de la presencia de Dios, como también de los que nos rodean, de los hombres. Esta seguridad nos mantendrá firmes frente a las presiones del mundo y a las presiones de Satanás. Amén. Hay otro personaje que quisiera mencionar rápidamente, y es Josué. Josué. La integridad de Josué. En sus últimos días, antes de morir, Josué reúne a todas las tribus de Israel, los ancianos, los príncipes, los jueces,
los oficiales y a todo el pueblo. Y les da un mensaje de parte de Dios a todos, recordándoles, porque cuando ustedes leen ese pasaje de la Escritura se van a dar cuenta que los lleva desde Abraham en adelante. Abraham, Moisés, la salida de Egipto, el camino del desierto, la posesión de la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, y cómo ellos fueron inestables en su fidelidad a Dios y se rebelaron contra Él y se volvieron una y otra vez a la idolatría. Entonces, como corolario, como parte final, Josué les dice, un texto que ustedes seguramente conocen, especialmente la última parte. Pero si leemos el capítulo 24, los dos versículos 14 y 15, dice, ahora pues, les dice al pueblo y a todos, temed a Jehová y servidle ¿con qué? Con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río Jordán, antes de cruzar a la tierra prometida, en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, si les parece que está mal esto que les estoy diciendo, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río otra vez, o a los dioses de los amorreos cuando entraron o cruzaron el río a la tierra de Canaán, cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Creo que es muy elocuente este versículo para que nosotros veamos. Podemos decir que estaba él solo contra todo acá. Estaba solo. Pero a todos les aclaró, les dijo que hicieran lo que quisieran, pero que él no iba a perder su integridad. Un hombre que supo mantener su integridad desde que salieron de Egipto, cuando tuvieron que ir a investigar la tierra prometida, cuando tuvieron que dar el informe acerca de la toma de la tierra. Fueron solamente dos, Josué y Caleb, los que vinieron con un testimonio positivo e instaron al pueblo a avanzar. Se sometió a la autoridad de Moisés hasta llegar a la frontera con la tierra prometida, que era el río Jordán, que fue el lugar donde murió Moisés. Y allí Dios lo escogió a él para que pudiera ahí estar al frente de su pueblo y pudiera guiar a su pueblo, repartir la tierra, cosa que hizo según lo que Dios le había encomendado. Después de tantas experiencias, estamos hablando de muchos años de experiencia, Josué dice esto, quizá con dolor en su corazón, quizá con desazón, viendo a un pueblo que todavía estaba entregado en la desobediencia, la rebeldía de su corazón y la soberbia, a la idolatría y a buscar las cosas que realmente estaban alejadas de Dios. Pero les dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mantendremos la integridad, mantendré la integridad de no apartarme del Señor. Qué importante, ¿no? Entonces, hay un salmo que yo le llamaría el salmo de las máximas de la integridad. Y es el Salmo 15. El Salmo 15. Si lo tienen, quieren abrir la Biblia, lo podemos leer en voz alta, ¿no? Es cortito, son 5 versículos. Salmo 15. ¿Lo tienen? A ver, lo leemos todos juntos. Jehová
¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. No vamos a explicar qué es cada una de estas cosas, creo que las sabemos bien. Pero fíjese que lo podemos tener bien grabado en nuestro corazón. ¿Quién podrá estar en la presencia de Dios? Este salmo es una instrucción para los adoradores que anhelan entrar y habitar en la presencia de Dios. ¿Usted anhela estar en la presencia de Dios? ¿Habitar en la presencia de Dios? Entonces Dios revela requisitos que son para aquellos que anhelan esto, estar en su tabernáculo. Aquí el tabernáculo es una referencia al santuario celestial, donde está el trono de Dios. No estamos hablando de un lugar físico acá en la tierra. Si queremos estar en comunión con el Señor, debemos conocer cuáles son las características necesarias para vivir en su presencia. Y una de ellas, y yo diría la principal, es la integridad, que es con que empieza realmente este salmo. El salmo concluye diciendo: el que hace estas cosas no resbalará jamás. El creyente íntegro puede estar confiado en que el Señor lo guardará sin caída por su gracia y por su misericordia. ¿O no es así, hermano? Amén. Hoy podemos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, pues dependemos no solo de su gracia, sino también tenemos la bendición de tener el Espíritu Santo, que nos da la fortaleza, el poder para vivir una vida agradable en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Y lo tenemos habitando y morando en nuestros corazones. ¿Será posible vivir entonces de esta manera? Amén. Podemos errar, podemos cometer algún error, pero estamos hablando de la vida que debe ser característica de un verdadero cristiano íntegro en la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento tenemos consejos sabios, palabras de sabiduría práctica para la vida diaria, especialmente en el libro de los Proverbios. ¿No es así? Y yo tomé también algunos versículos como para compartirlo con ustedes. En Proverbios 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El Proverbio 11, verso 3, dice: la integridad de los rectos los encaminará, es decir, los llevará por caminos rectos, pero destruirá a los pecadores la perversidad de sus caminos. El Proverbio 28, 6, dice: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Y el último, Proverbio 28, 18, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Qué interesante, ¿no?, que tenemos esta enseñanza, estos proverbios que hablan acerca justamente como palabras de sabiduría para nuestra vida aquí sobre la tierra, ¿no? Y tenemos estos consejos. A mí lo que me llamó la atención en estos 4 versículos que leímos es que se repite, más allá de la palabra integridad, la palabra camina.
camina, encaminará, camina y camina. Sabemos que el caminar significa andar y el andar significa vivir. Entonces, qué importante para nosotros tomar el consejo de la palabra del Señor para que podamos encaminar nuestra vida, podamos andar, podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, en integridad en su presencia, porque entonces hallaremos la bendición y la salvación que el Señor nos ha preparado para cada uno de nosotros. Para ir terminando, la integridad está personificada en el ejemplo que decimos siempre que es el ejemplo supremo. ¿De quién estaremos hablando? De ningún profeta, de ningún rey, de ningún apóstol, no. Estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de Cristo. Él es el ejemplo perfecto de integridad. ¿Podemos decir amén a esto? Él es el ejemplo perfecto. Después que fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, el Espíritu lo llevó al desierto para que fuera tentado, estuvo allí 40 días y 40 noches, y cuando llega al final de esta tentación aparece un personaje que es el mismo que le apareció a Dios en el principio, Satanás. Aparece Satanás y en el momento de su mayor debilidad. Piense usted que si bien Jesús era Dios, sin embargo era 100% hombre en su humanidad. Y yo me pregunto, después de 40 días, ¿cómo estaría? ¿Estaría, no? No estaría en su momento más fuerte y estaría como físicamente debilitado. Y allí es donde Satanás viene para tratar de destruir la integridad del Señor. Viene a ponerle ofertas y pruebas. Sin embargo, Jesús lo venció en todas las tentaciones y en todas las cosas que Satanás hizo. Se mantuvo realmente firme. No pudo Satanás destruir la integridad de Jesús hombre. No lo pudo hacer. Esa sería como una definición de integridad para nosotros con respecto al ejemplo de Cristo, ¿no? Jesús es el único que se mantuvo sin pecado, perfecto, totalmente veraz y siempre mostrando un modelo de buenas obras. Ahora bien, vamos a nosotros para terminar el mensaje. El cristiano realmente está llamado para ser como Jesús. Por eso es que el cristiano tiene que considerar la integridad como un punto fundamental en su vida. Los cristianos estamos llamados a ser como Jesús fue. En Él somos nuevas criaturas, dice la palabra, ¿no? El que está en Cristo, nueva criatura es. Y podemos ser considerados a partir de ese momento, por la obra que Él realiza en nosotros, personas sin mancha, irreprensibles. En Colosenses el apóstol Pablo dice, capítulo 1, versos 21, segunda parte y el 22, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Miren, ¿no? Santos, sin mancha e irreprensible. ¿Qué le parece? ¿Qué me dice? ¿Cómo nos queda el moño? En Filipenses, en el capítulo 2, verso 15, el apóstol Pablo dice, para que seáis, otra vez, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación, sí, maligna y perversa, pero en medio de la cual debemos resplandecer como luminares en el mundo. ¿Qué le parece? Ahí está.
Este es el propósito de Dios en nuestra vida. Por medio de la presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestros corazones, somos santificados y somos transformados a la imagen de Cristo, ¿o no es así? Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto es algo maravilloso. Esto es algo que realmente nos compete a nosotros como cristianos. Es una experiencia que debemos vivir y procurar como verdaderos cristianos en el Señor. La integridad en el mundo en que vivimos implica incorruptibilidad moral. ¿O no? El mundo está corrompido totalmente. ¿O no es así, hermano? Si no se enteró, bueno, prenda el noticiero, lea el diario o dése una vueltita por donde quiera. Los cristianos no podemos ser sobornados o comprados o seducidos por la forma en la que viven las personas del mundo. Y esto nos tiene que entrar directo al corazón. Porque el mundo va a tratar de imprimir en nosotros el molde, el sello de su molde. Pero nosotros, en realidad, vamos a servir a Dios antes que a los hombres. No me importa lo que el mundo piense, lo que a lo mejor el mundo diga de mí porque soy cristiano y porque no viva conforme a las cosas que el mundo hoy vive como un estilo de vida, porque nosotros ahora servimos a Cristo y ahora nuestra forma de vida está regulada por la norma del Señor, por lo que nos enseña la palabra de Dios. Y entonces nos conviene obedecer al Señor antes que a los hombres, ¿no? Eso dijo Pedro cuando los principales le prohibían que hablaran del nombre de Jesús. No, pero vamos a hablar. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. A veces el mundo, ¿no? Y Satanás está detrás de todo esto. Trata de sobornarnos, ¿no? De decir, mira, te doy esto, como hizo con Jesús. Quiso hacer una especie de intercambio. Si vos haces esto, yo te doy esto. Y el tema es que nosotros tenemos que convencernos de que no queremos nada del mundo, y mucho menos que provenga de Satanás, sino queremos lo que proviene del Señor, lo que el Señor nos quiere dar, lo que el Señor nos da. Amén. Y esto es fundamental para nuestra vida. Colosenses 3, 17 y 23 dice, y todo lo que hacéis, todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Los hombres van a querer que yo haga otra cosa, que yo hable de otra cosa, que yo viva de otra manera. Pero yo voy a hacer lo que dice la palabra del Señor. Yo voy a hacer lo que el Señor quiere que haga. Como bien dice el consejo, haced todo para el Señor, en el nombre del Señor y dando gracias al Señor por medio de Jesucristo. Y lo tengo que hacer de corazón, no fingidamente, para el Señor y no para los hombres. Así que nuestro andar, nuestra vida, tiene que estar signada de esta manera como cristianos en esta tierra. Esto nos va a ocasionar algunas aflicciones, como dijo, o como bien claro dice la palabra, en el mundo vamos a tener aflicción. Al mundo no le gusta esto. No va a estar conforme con nosotros, no se va a agradar de nosotros. Pero nosotros, ahora que el Señor nos dio esta vida, la tenemos que vivir para la gloria y para la honra del Señor. Tenemos que ser veraces en nuestra palabra
Santiago 5:12, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. ¿Sabe usted decir no? Sí. La respuesta debe ser sí. Amén. Nuestro sí sea sí. Cuando aprobamos y debemos hacer lo que debemos. Pero cuando se nos plantean cosas que no son coherentes con lo que dice la palabra del Señor, nuestro sí se debe transformar en un no. Sin vueltas. Sin tanta explicación que a veces queremos dar. Y esto es lo que nos dice la palabra. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Una actitud bien firme en lo que creemos y en lo que el Señor realmente nos ha mostrado. Debemos amar a quienes nos rodean, no solamente de palabra, como dice la Biblia, sino también de hecho y en verdad. Entonces encontramos el texto de Juan, primera de Juan 3, 17 y 18, y dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nuestras vidas deben estar alineadas con la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra regla? ¿Cuál es nuestra regla? ¿Cuál es la regla de nuestra vida? ¿Tenemos alguna regla o vivimos, como decía mi abuelo, a la Bartola? Tenemos una regla de vida. El mundo le gusta vivir libre. Ellos le llaman libertad a eso. Pero para nosotros la libertad es vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque allí es cuando podemos gozar y disfrutar la verdadera libertad que proviene del Señor. Y esto es una realidad para nuestra vida. Entonces, no podemos hacer lo que nos parece a nosotros y decimos, bueno, no, tenemos que realmente seguir el consejo de Dios. El proverbio dice muy claramente, no, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todas tus decisiones, en todo lo que tengas que hacer, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es un gran desafío vivir en integridad en un mundo donde los corruptos y los malvados parecen ser favorecidos. Hemos escuchado miles de veces que a los creyentes decir que bueno, aquel hace mal, pero está mejor que yo. ¿No? Mirá, yo trato de vivir bien en el Señor y mira que Él hace todas estas cosas y le va bien. La palabra del Señor nos habla claramente acerca de que no miremos a aquel que hace, por el hombre que hace maldades, dice, ¿no? Que se va a extender como laurel, porque llegará el día que tendrá que dar cuenta en la presencia de Dios. Y mirarás y dice, ya no lo verás, no estará allí. Porque todo está bajo el control y bajo el juicio de Dios. Entonces que nosotros podamos realmente hacer la voluntad del Señor. Quisiera para terminar leer un pasaje breve para que estas palabras nos queden en nuestro corazón, que están en Primera de Pedro 3, del 13 al 18, y dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia de Dios, sois bienaventurados. Ya en la bienaventuranza, en el libro de Mateo, capítulo 5, estaba esta bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Miren, qué claro estaba, ¿no?
Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, de los del mundo, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí está. Sí podemos dar razón de la fe que tenemos. No remangándonos la... Yo te voy a mostrar a vos cómo... No. Podemos realmente presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian, la calumnia es una mentira, vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Podremos vivir una vida de integridad siguiendo el ejemplo de Cristo? Pidiendo que el Señor nos llene con el poder y con la gracia de su Espíritu Santo. Estaremos dispuestos, a través de lo que hemos reflexionado, a través de la palabra en esta mañana, y hacer una autorreflexión y saber si realmente estamos siendo verdaderamente íntegros en la presencia de Dios o no. Porque Dios nos conoce. Le podemos dar una imagen no real a los de afuera, pero Dios nos ve como somos. Entonces, creo que esto nos da a nosotros hoy la oportunidad para poder acercarnos a Él con arrepentimiento, con fe, sabiendo que el Señor es poderoso para transformar nuestra vida y para que de hoy en adelante, entonces sí, podamos comenzar a vivir una vida, como dice acá el apóstol Pedro, vivir una vida que pueda agradar al Señor. Aunque no le agrade al mundo, aunque no le agrade su vida a los que trabajan con usted, o a los que estudian con usted, o a los vecinos del barrio, o a los de su casa que todavía no llegaron a Cristo, sin embargo su vida agradable en la presencia de Dios será bendecida y será para bendición también de aquellos que le rodean.